pero está, ya estamos, Ya estamos, ahora sí. ya, ahora sí. Estábamos listos, preparados, así a tiempo, no tuvimos No, inconvenientes. ninguno. El único inconveniente es que la semana pasada mentimos y nos agarraron 2 veces. En la movida. Nos Estábamos en agarraron vivo y estamos más muertos que nada, que ¿no? nada, claro, ahí sacándonos la borrita del ombligo por culpa del sol y por culpa de la cosa tecnológica que no entró a las 8 y nosotros diciendo, por primera vez entramos a las 8. Claro, pues es una mentira piadosa, ya. Total, no hay que mentir. Bueno, con el Siempre sol se no. sabe, con el Siempre sol se no. sabe, con el sol no. Con Bueno, otras cosas. sí, a estas horas que son ya las 8:00 de la noche, Exacto. ven ustedes que me empiezo a poner anaranjado. Es un efecto que no se debe al sol, No, es una sino iluminación especial. a los píxeles que me traen de encargo, man. Exacto, exacto. Es una cosa pixelar que equivale a astral o algo parecido. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Cuéntame. Pues tú me propusiste que habláramos de libros de texto y además dijiste que tenías un chisme muy bueno de los libros de texto de don Porfirio Díaz, man. Sí. ¿Y Ah, eran pues, libros de texto obligatorios, gratuitos y ultradifundidos o eran así nomás para pues las sí, escuelas sí, pero no, selectas? no. Sí, sí, pero no, no. Fíjate que tú te pones a ver los libros de texto de la época de don Porfirio y resulta que se parecen muchísimo, 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 por lo menos el modelo de negocio al que tenemos hoy. Ah, caramba. Sí, A o sea, ver. ya olvidemos el asunto. Pues en la época de don Porfirio no había la Comisión Nacional del Libro de Texto gratuito y La por lo tanto, Conalitec. exacto, y por lo tanto, pues no había libro de texto gratuito y ninguno era gratuito en sí. Pero las áreas de educación de los estados tenían una partida para comprar y repartir. Claro, no a todas las escuelas les tocaba, no, 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 no. Había escuelas que pues los tenían que comprar por su cuenta, sobre todo las escuelas, digamos, privadas. Las escuelas públicas más o menos las dotaban. Cuando digo más o menos, pues es una cosa estocástica, ¿no? Allá en San Sí. Joaquín de los Manzanares, pues no sabían que había libros todavía, pero en la Ciudad de México funcionaba todo dar, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey. Pero en los demás lugares, pues era más o menos un desmadre. Y quienes hacían los libros de texto eran los editores privados. Entonces decían, yo era el editor y yo decía, por ejemplo, yo era el dueño de la editorial de La Viuda de Buré, que era la más fifí, la más chicha de aquella época, la más selecta. Y pues decía, pues voy a hacer libros de texto porque pues, es un negociazo. Entonces yo decía, perdón, ¿cómo le hago para hacer un libro de texto que sea infalible? Es decir, que Esa es una todo el buena mundo lo pista. vea y diga, yo quiero comprar este libro. Es más, lo voy a comprar. Y Justo Sierra, que trabajaba de ministro de Educación y Bellas Artes, escribía libros de texto de historia. Entonces, el libro de Justo Sierra, él se ponía de acuerdo con el editor se ponía de acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad y por supuesto el ayuntamiento de la ciudad le compraba 1,5 kilos, tonelada y media de libros del señor ministro. Claro, pues. Independientemente de que Justo Sierra Además, fuera un era figurón. Justo Sierra, ¿no? Pues era de nuestras más prominentes figuras Sí, intelectuales. intelectuales, es decir, no obstaba, pero también Genaro García, que bueno, hoy ya nadie se acuerda de él, pero era un economista de altos vuelos, y le hacía el libro de economía para primaria. Es decir, el plan de estudios de la primaria era distinto del de ahora. Llevaban historia, llevaban gramática, llevaban astronomía. Vaya, Llevaban habría que poner ahora a Julieta Fierro a hacer el de astronomía, ándale, que llevaban además se le da bien la divulgación. bien y le quedan bien chulos. Llevaban también que geología, biología, y los libros los hacían, por ejemplo, Gallo hacía, que era el jefe del Observatorio Nacional, que estaba, no en Tacubaya aún, estaba en Palacio Nacional.
En Palacio Nacional hay ¿Y tenían sus un telescopios? ahí tenía sus telescopios y mugre y medio. Pues en ese tiempo, no sé, debe de haber sido de los edificios más altos. Pues no era, no, estaba más alto era Liverpool y Sí, Palacio es de cierto. Hierro eran los rascacielos de la ciudad. Pero eso te habla de cuán oscura era la ciudad. Ujú. Hoy pones uno de esos telescopios allá y no ves nada, pues ves una No, pues, nata brillante en el cielo. Y entonces todos, como eran funcionarios públicos, hacían sus libros, muchos de ellos eran de primerísimo nivel, y los vendían, y entonces era un negocio para todo el mundo. Bueno, salvo para el ayuntamiento, porque era el que pagaba, el ayuntamiento pagaba, el editor se metía una lana y los funcionarios de altísimo nivel, como autores, se llevaban sus regalías. Altas, por supuesto, muy, muy altas. Era un negocio redondo, redondo, redondo. Y si tú revisas esos libros, son una maravilla. A mí me sorprenden de a de veras. Por ejemplo, a mí el que más me gusta de todos no es el de historia de Justo Sierra, sino el de economía de Genaro García. Es un libro delgadito, es un libro de, pues déjame exagerarle, 60 páginas. Y la parte más bonita es la parte que habla de las máquinas. ujú. Dice, las máquinas es el futuro de la humanidad. No Lo está tengan planteando miedo. en los 1900 y piquito, No, 1920, 1900, no, al mero fin. 1901, 1890, por ahí así. Y entonces son libros absolutamente finiseculares. Entonces él decía, no tengan miedo de las máquinas. Nadie va a perder el empleo. Lo que va a pasar con las máquinas es que entiéndanlo. Las máquinas hacen esfuerzos que los humanos no podemos hacer. Y pone el ejemplo de una grúa. Y dice, un solo Ujú. cuate con una grúa sobre una piedrota. En cambio, pues ahora, ¿qué humano puede subir esa piedrota? Ni Hércules, dice. Entonces, Bonita analogía, man. bonita analogía. Ahora te venden la misma historia con la nueva revolución tecnológica, ¿no? Exactamente, es un revival. O sea, lo que yo leo en el libro de Genaro García, lo estoy leyendo hoy. Lo que Sí, quiere la decir que no hemos informática cambiado. está entrando, pero para desplazar una cantidad de trabajos de Ujú, terror. de Y aunque terror. ciertamente, así como se creó en su momento una nueva clase de empleos para todos los operarios de las maquinarias, pues ahora se va a crear una nueva clase de empleos para todos los informáticos. Es Yo por me donde viene el imagino, futuro, man. yo me imagino que sí, pero es maravilloso. Y cuando hablan del ser humano, no, hombre, es una maravilla. Porque es una época en que la llevaban a todo dar don Porfirio con la iglesia, como ya se había muerto su sobrina con la que se había casado, o sea, incestuosito el chamaquito, pues, Ujú. se casó con su sobrina y había jurado la Constitución del 57, pues estaba en pecado mortal pues, por varias razones. La primera no se había casado por la iglesia, la segunda había jurado la Constitución y la tercera se estaba cepillando a la sobrina con la que ya tenía media tonelada de hijos. Entonces se muere la sobrina en buen momento de su gobierno, Delfina, y aparece el arzobispo. Y el arzobispo, la muerte sirve para que se acerquen. Y don Porfirio, que era un hombre pues, que las pescaba al vuelo, se hace cuate del arzobispo, a través de otro cura que era su amigo, el obispo de Oaxaca, Eulogio Guillow, que era un tipo absolutamente chiflado. Y hay un pacto con la iglesia de no hay problema. Tan que no hay problema que permite la coronación de la Virgen de Guadalupe y la apoya. Sí, no estaba recalcitrante todavía el No, asunto de no, la no, no, laicidad. no. Y digamos, la época de los laicos rojos, así de los recalcitrantes, pues ya todos estaban bastante muertos o en vías de hacerlo. O sea, no les quedaba mucho tiempo. El más viejito, que era Guillermo Prieto, pues se va a morir creo que en 5 o 6, pero ya estaba muy, muy ruquito Prieto. Entonces, a la iglesia le da chance de hacer libros de texto también.
Y meten ahí lo que quieran. Lo que quieran, y tenían que respetar el plan, aunque lo interpretaran como se les pegara la gana. Y crearon una colección que se llamaba FDT, los maristas. Ajá. Fastidio de todos los días. Ese era lo que quería decir según Eso los era. lectores. No, según los lectores. Ah, Los lectores decían que así lo FDT. consideraban. Sí, así lo consideraban. Bueno, los de ciencias naturales son una belleza porque permanecen hasta la época de Obregón, que vuelve este laicismo a ultranza, ¿no? Y Ujú. entonces decían que, bueno, en el mundo habían 4 tipos de seres. Los minerales, que no nos detenemos en ellos, porque son obvios, las plantas, los animales y el hombre. Pues es la clasificación aristotélica, mano. Exacto. Pues, eh, Digamos que no andaban muy, con noticias frescas no traían, eso no te preocupes. era Entonces la pura luego, Edad Media revivida. exacto, pero lo más divertido no es que fueran así, sino que quedaba claro en ese libro por qué los blancos tenían que gobernar al mundo. Mira, nada más. Pero con todas sus letras, o sea, nada de corrección política. Decía, por ejemplo, como todos sabemos, pues los negros son humanos inferiores y sabemos que son inferiores porque, bueno, pues vean sus cuerpos mal hechos, deformes, vean no solo eso, sus costumbres salvajes y si dudan, véanlos bailar. Son bailes que hieren la vista. Chala. Lo que pasa es que dejaban entrar unos trozos de ideología, de visión clasista del mundo, y claro, pues desde esa óptica todo queda justificado. Claro, pero la maravilla es que cuando tú dejabas estos libros del Porfiriato que eran profundamente racistas, de una misoginia que de veras, no, Juan Charrasqueado era feminista, man. No, porque ahí quedaba también claro que la mujer era segunda en creación. Sí, pues es que acuérdate que de acuerdo con el Génesis, bueno, en el Génesis hay dos versiones, ¿eh? Una en el sexto día cuando nos hacen a hombres y Varón y mujeres a la varona. vez, Ajá. y otra más adelante en franca contradicción, donde hacen a una compañera porque se siente solo Sí, y le entonces sacan a Eva. le sacan a Eva. Pero aquí también, pero si tú comparas lo que pasa después, esa historia se repite con las mismas palabras. A ver, ¿cómo? Cuando ya los revolucionarios de veras se sientan en la silla, es decir, en los años 20 del siglo pasado, porque antes pues nada más se mataban con singular alegría, o sea, no, duraba 5 minutos en la silla antes de que te pasaran por las armas o Me te estás hablando de cayeran. la foto donde está Pancho Villa sentado Exacto, sí, y a un lado Zapata ahí tímido. mirándolo así con su camisa color lavanda. Ándale. Yo nunca le he visto coloreada esa. No, es que en blanco y negro, pero el reportaje dice que traía una camisa color lavanda. Vaya. O sea, Lilita, pues. Hay de ahí un montón de chismes que han Exacto, seguido. no, esos Claro, no. chismes son verdaderamente Bueno, lo que pasa es que las fotos de Zapata, todas están posadas. Pues sí, Es como cuando aquí hacemos algunos jeroglíficos así para salir en la foto. claro, El otro se ponía así de perfil, 3/4, bien encarado. claro. Y entonces, en los años 20, estos libros dicen lo mismo, pero al revés. O sea, A ver, ¿cómo es a la partir versión? de los años 20, por ejemplo, queda claro que en el mundo solo hay 2 tipos de seres humanos, los degenerados y los bien nacidos. ¿Quiénes son los bien nacidos? Los hijos de la revolución, los campesinos y los obreros, los hombres que dejaron la vida y crearon una familia a punta de balazos y 7 violaciones tumultuarias. Bueno, eso no lo dice, pero sí pasó. Eso Sí. sí pasó, eso sí pasó. Pero y los otros, ¿quiénes son los malvados? Los aristócratas, los burgueses, los etcétera.
incluso tú ves las portadas, mientras en las otras al pobre negro lo pintan contrahecho, en las nuevas, los niños, así, los niños como de tercer año de primaria, acá bien mamellos, como si les hubieran dado, ¿cómo se llama? Anabólicos, estas cosas así, mamellísimo, y con un marrazo pegándole un yunque. Tú dices, caramba, el proletariat es desde los 3 años, o sea, no, y aparte con cara de niño Gerber. Ajá. Incluso cuando tú ves los escándalos de la época y ves el libro, tú dices esto, yo nunca entendí por qué, les da por enseñar educación sexual. Y Eso que estuvo ausente muchísimo tiempo y que era tan imprescindible. pues yo creo que siguió siendo absolutamente prescindible, porque lo que te queda claro es la reproducción del conejo. Ah, no, sí, pero es que, quién Ahora, sabe qué entendían por educación sexual, pero... pues lo que hacía el conejo. No, y lo digo en serio, en el libro de texto, los que promovía el gobierno, el ejemplo era, y llega el conejo y se le trepa la coneja y ñaca, 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 y aparecen conejitos. Lo cual denota que después de esta educación sexual, la mayor parte de las mujeres se volvieron anorgásmicas. No, pues Pues seguramente, porque si era de a imagínate un montón conejito, de eyaculadores precoces, pues es precoces una ahí. tara nacional, man. Exacto, la tara nacional era la eyaculación precoz. Pero los libros van mutando todo el tiempo así. Y en realidad nunca estaban muy interesados en lo que se enseñaba, porque se seguía enseñando lo mismo, para acabar pronto. No. Estaban, el libro de texto se Había mostraba, buenos y malos y nada más cambiaban quiénes somos los buenos. exacto, exactamente, Oscar. Y lo que te enseñaba el libro de texto era quién estaba en el candelero o el futuro promisorio que ofrecía el gobierno en turno. Lo demás venía más o menos guango, más o menos guango. Entonces, por ejemplo, en los libros de economía que se usaban en la secundaria, ya en la época de Cárdenas, ya lo que importaba no eran las máquinas, sino era el ejido. Y es tan cargado de ideología la defensa a ultranza de las máquinas como la del ejido, porque, perdón que se los notifique, la economía es un poco más que esas máquinas y aquel ejido. O sea, sí, Sí. se nos vuelve algo. Y eso los hace interesantes a los libros de texto, porque nos muestran la versión oficial, no de la historia, eso es lo de menos, nos muestran la versión oficial del mundo. Claro, pues es que mira, de alguna forma, la política no se trata solo de la administración de los bienes de la nación. No. La política en sentido estricto es el arte de construir a un tipo de ciudadano. Es una manera de hacer desde el Estado un ideal de hombre. Exacto. Y la educación, pues siempre ha sido el factor esencial. Si te revisas, por ejemplo, Política de Aristóteles o La República de Platón, en ambos tratados de lo que se trata es de poner las bases para el tipo de individuo que se quiere generar. Ahí, Exacto. pues esa era la función de la política. No era tanto mantener las cosas para que no se hundan del todo y estar ahí No. negociando con un montón de factores de poder, sino la política tenía la intención de presentarnos un tipo de hombre que era deseable de algún modo, Sí, el que los seres ciudadano humanos del nos futuro. convirtiéramos en eso, sí. Sí, por supuesto. Y ese tipo de libros te dan nota precisa, incluso te dejan ver qué es un niño. Por ejemplo, en los libros de texto de la época colonial, que los hubo, tenían títulos tan bonitos como Las primeras letras, libro para imbéciles y niños. Escrito por Sí, en el título Sí, decía eso. imbécil y niños. Y era obvio, para todos estos cuates era clarísimo que el niño era un imbécil por los 4 costados. Era tan imbécil que ni leer ni escribir sabía.
Por lo tanto, la educación lo que iba a hacer era quitarle lo imbécil. Qué horror, fíjate. Es que qué bueno que ha llovido harto entre aquellos antaños y estos Claro. entaños, man, porque Ujú. lamentablemente creo que sigue sin importar de manera central el asunto de la educación, Ujú. porque si lo que predomina es un deseo de indoctrinar con la dirección que tú gustes y mandes, pero no un deseo de realmente proveer a los niños y a los jóvenes de los elementos que le permitan su superación a cada quien, pues estamos en la ruina, ma. Sí. Este pequeño criterio de ver cómo nos podríamos volver autosuficientes, pues ahora hay un montón de teorías educativas que permiten entender eso. Al rato, si quieres, te cuento una que me encontré en el camino y que me resulta interesantísima. No sé No si la has viene, escuchado. no viene, Es, viene, tú es suéltala. la que denominan el efecto Pigmalión. ¿Te sabes la leyenda de Pigmalión? Sí, pero échatela y hasta me la sé en la versión de Bernard Shaw. Ah, pues ahí te da una Y García versión. Ponce una vez se Este, andaba ahogando por andarle jugando el Pigmalión con la no, pues muchacha que lo atendía, pero esa no la quiero contar. este era un rey escultor a quien no le cuadraban el ojo ninguna de sus súbditas. Y entonces, aprovechando que tenía sus habilidades como escultor, hizo una mujer absolutamente perfecta, en mármol. Ujú. Le quedó tan bonita que pues se enamoró de ella. Ujú. Esta mujer la nombró Galatea. Es Pigmalión y Galatea, pues el Sí, mito. sí, sí. Y se supone, porque esto es en la época romana, que Venus, el correspondiente a Afrodita, un día se apiada y la convierte en mujer. No me acuerdo si era de mármol o de marfil la estatua. El caso es que se va volviendo cada vez más blandita hasta agarrar textura de piel, el cuerpo, y el cuate es absolutamente feliz. Eso es lo que dice la leyenda. Y en algunos estudios que hicieron de forma así como experimento, descubrieron en una escuela una cosa importantísima y le pusieron el efecto Pigmalión. A ver, viene. Agarraron al azar a los niños de esa escuela, seleccionaron a los que eran más parecidos y luego los mezclaron y luego los agruparon así por azar en el grupo A y el grupo B. Entonces los del grupo A fueron entregados a un maestro que no estaba al tanto de que estaba formando parte de un experimento y le dijeron, este grupo de niños son todos ellos superdotados. Ah, caramba, dijo el profesor, y se los llevó a su aula. Y al grupo B le dijeron al profesor, estos niños son todos medio retrasados, tienen problemas de aprendizaje, son medio problemáticos, ni modo te tocaron estos. Entonces el profesor se los llevó al aula también. Al cabo del año se vieron las calificaciones de un grupo y de otro. Insisto, habían sido elegidos absolutamente al azar. Y resultó que los que habían sido tratados por el profesor como genios, obtuvieron las más altas notas de toda la escuela. Y los que en cambio el profesor tenía el prejuicio de que trataba con idiotas, obtuvieron las calificaciones más bajas. Y esto es lo que luego los psicólogos denominaron la profecía autocumplida. Claro. Y es que depende de cómo es tratado el niño o el joven, o incluso cómo somos tratados tú y yo, para que Ajá. eso de alguna manera prefigure nuestro destino. Este es un asunto tan importante, ¿no? Lo del efecto Pigmalión, porque es este señor que desea tanto a una mujer perfecta que termina lográndola. Y claro, aunque tú desees volar, no vas a terminar volando, esto sí. No,
pero sí vas a terminar rompiéndote la cabeza las suficientes veces hasta que en alguno de los tantos engendros que tengas, me estoy refiriendo a la humanidad, a alguien se le ocurra las leyes de la aerodinámica para por fin poder volar. Claro. Pero lo que contó a lo largo de todo este proceso fue una determinación, una decisión de ir en ese camino y no abandonarlo. Entonces termina volviendo una profecía autocumplida. Si esto, por ejemplo, lo tuvieran en cuenta los encargados de dictar políticas públicas en el sector educativo, seguramente lo primero que tendríamos que hacer es pues darles clases a los profesores para que tengan respecto de los alumnos que reciben una determinada actitud calibrada para propiciar en ellos el deseo de superarse, ¿no? Ajá. En lugar de estar discutiendo planes de estudio que finalmente a la hora de la verdad se vuelven el libro a memorizar, y no importa si es en la época de Don Porfirio o Sí, actualmente, no, ¿no? eso ha pasado más o menos. Son libros con los que se tiene que hacer que el alumno responda a un determinado número de preguntas de un examen para darle el pase. Y ya estuvo. Y ya estuvo. Pero si tuvieran en cuenta que lo que está delante es un material maleable, algo así como un montón de pinochos a los que pueden volver niños verdaderos, Exacto. no, porque también ahí en Pinocho hay la realización del mito de Pigmalión. Yo creo que esto sería un verdadero cambio en la conducta del profesor y en el beneficio de los escuincles. Por eso fíjate que los libros de texto a mí sí me interesan, pero me interesan menos que las intenciones que están detrás. Claro. Y he estado, pues en algún momento de mi vida me preocupó la educación. Ya no he sido profesor toda mi vida y me he preocupado por esto, pero en algún momento me preocupó. Y me asomé a hacer una especie como de estudio comparado de ver en ciertos países cómo se estaba planeando la educación de sus niñeces. Ajá. Y me llama mucho la atención, eh, pues, el modelo japonés. En el modelo japonés, olvídate que traen libro de texto de matemáticas, de ciencias naturales, de etcétera. Pues Un con montón de razón no libros. están jorobados como Sí, nosotros. es que en nuestro caso los volvemos el pípilama. Exacto. Traen atrás un cargamento verdaderamente espantoso. Sí, sí, sí. Y por supuesto que esto trae consigo que las mamás o los papás no estén condenados a forrar los libros para que no se maltraten, porque el chiste es que se puedan reciclar para el próximo año. Claro. No, lo que están pensando no es seleccionar los mejores conocimientos para inculcárselos al niño, sino inculcarles ciertos hábitos de estudio para que los escuincles sean autosuficientes cuando lleguen a cierta edad. Claro. Entonces, ¿sabes qué es lo que más les enseñan? A leer. A leer, exactamente, a leer. Sí. Y cada vez deben de leer más. Y no solamente en japonés, sino deben de terminar leyendo en 5 lenguas. O sea, los vuelven políglotas porque están conscientes de que el mundo que les va a tocar vivir cuando sean adultos va a ser un mundo donde la necesidad de comunicación con muchos otros tiene que ser allanada gracias al dominio de lenguas extranjeras, ¿no? Claro. Y la facultad, la habilidad, el placer de haber comprendido el valor de la lectura, pues los va a llevar a buscar lo que en ese momento necesiten. Claro, y sin Entonces, problema. Tienen la llave mágica. fíjate que ahí está pensado no tanto qué contenidos meter, porque lo que uno pueda pensar como quien toma la decisión de vamos a enseñar esta parte del cuerpo humano, esta otra no, porque no importa. O vamos a enseñar esta parte de la historia, porque esta no, porque no nos interesa. Ajá. O vamos a enseñar estas operaciones matemáticas y aquellas no, porque pues son muy difíciles.
Todo esto que comités y comités se dedican a revisar para finalmente meter los contenidos, son en el fondo cosas secundarias en un mundo como el nuestro, en que el volumen del conocimiento, del conocimiento global mundial, Ajá. se duplica casi cada 6 meses. Entonces, para preparar a los escuincles para el mundo que ni siquiera sospechamos cómo va a ser, Dentro pues de lo mejor 6 que podríamos meses. hacer es dotarlos de unas habilidades maravillosas que tienen Ujú, que ver con enseñarles a leer. claro. Es que, mira, yo te voy a contar una historia para que veas, para poner el contrapunto nada más. Esto de enseñar al profe, que no está nada mal, y que el profe enseñe algunas habilidades, pues está todavía mejor. Bueno, hace unos, no me acuerdo cuántos años, nos tocó hacer una evaluación de un programa de la SEP, una cosa que se llamaba el PRONIM, Programa de Educación no sé qué, no sé qué, no sé qué, para niños migrantes. Ujú. El chiste era que los chamacos que salían de Oaxaca y hacían la ruta golondrina, que iba por todo el Pacífico, se pasaban a Baja California, se regresaban a Chihuahua y regresaban para la fiesta patronal a la comunidad de origen, pues el chiste es que fueran más o menos atendidos. ¿Eh? Pues a la hora de evaluar el programa, empezaron a brincar una serie de historias que algunas tenían final feliz, pero otras eran francamente de risa loca. Pues resulta que un día llega ahí un profe nuevo, rural, a San Martín de los Mameyes, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, pero digamos San Martín de los Mameyes. Y el otro profe había sido más o menos afanoso, también Ah, profe rural, de grupo integrado, es decir, de manera simultánea tenía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y a todos les daba clase. Entonces, en el mismo salón y a la misma hora. Y le dice, oye, manito, ¿qué? Fíjate que, Juanito, pues yo he estado aquí 5 años y no pasa a la fila de segundo, sigue en primero. Yo te juro que le he echado ganas, pero no pasa de la fila de primero a la de segundo. Ahí te lo encargo. Pues órale. Pues el profe dice, pues a mí que me dura Juanito. Yo vengo recién salido de la normal, traigo la verdad en las manos y como autor de la época de la colonia le voy a quitar lo imbécil a todos. ujú. Pues arranca el cuate y hace los mejores esfuerzos. Y Juanito no pasa la de segundo. Bueno, bueno. Dice, bueno, pues ¿qué hacemos? No, pues ahora lo va a hacer de otra manera, dice el profe, y vuelve a intentarlo al siguiente año escolar. Nada, Juanito se queda en la de primero. Dice, si lo llevo al doctor, no será bueno. ¿Qué tal que tiene algo? Dice, porque a lo mejor sí trae su detalle, así decía, trae su detalle, como si fuera carro rayado, pues. Así decía el profe. Y bueno, dice, pues me lo llevo. Y se baja de San Martín, de San Francisco de los Magueyes a San Martín de las Tunas, donde había un centro de salud. Ujú. Y le dice al doctor, oiga, doc, mire, pues yo ahí tengo a Juanito, lo tengo allá afuera. Pues fíjese que, y ya le cuenta la historia de Juanito. Dice, no, pues a ver, páselo. Abre la puerta, pasan a Juanito, se le queda viendo el doctor y le dice al profe, pues tiene síndrome de Down. Y le contesta el profe, así sin revisarlo. Bueno, No, espérate, es que este es el debería de haber primer. dicho así sin revisarme. No, 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 no. Y entonces le dice, oiga, pero es que no me lo va a creer, pero yo tengo varios que se me hace que están como Juanito. Es más, se los voy a traer a todos. Y en las rancherías se pone a recolectar a todos estos muchachos, los lleva y dice, no, pues es que está parejo, tienen todos el mismo detalle, pues. Oye, ¿qué Ujú. hacemos? ¿Cómo le hago para que pase a segundo? No, dice, pues mire, todo lo que usted haga no va a funcionar porque no sabe cómo educar a este tipo de chamacos.
Es que, mira, ahí es donde habría que hacer un distingo. Si tú te acuerdas del matemático Gauss, Ajá, inventó una famosa curva sí, donde el promedio, y hay que dictar políticas públicas para el promedio, para el promedio, no para las orillas. no para las orillas, porque yo te podría poner el caso de otro Juanito que venía tan bien dotado por natura que a los 12 años ya estaba estudiando el doctorado en Harvard, man. Pues sí, Eh, pero el profe le hubiera tocado al mismo y ahora qué hago con este. ¿Y ahora qué hago con él? Seguramente lo habría matado a reglazos, indignado porque lo superaba instantáneamente. Claro, Cuando particularizamos las cosas, perdemos de vista que la política educativa debiera de ser justamente para el grueso que cae en el campo de Gauss. Y por supuesto que preparar escuelas especiales para niños efectivamente superdotados y otras para niños especiales. ajá, pues Especiales en el mal sentido, pues. sí, sí, sí. Pues fíjate que este profe le dice al doctor, y es el final te va a encantar. Le dice, oiga, y pues yo, ¿dónde puedo aprender esto? Dice, pues mire, yo le voy a regalar un libro. Y le regalo un libro, no me vayas a preguntar si era de trisomía o de, no lo sé, no lo sé. Y el cuate dice, ay, mira, es que también hay sordos. Neta. O sea, el cuate empieza a descubrir, el profe, empieza a descubrir que hay una serie de alumnos, pues, como él decía, que traen su detalle. Mm, Entonces dijo, ahora, ¿cómo le hago con tanto canijo de estos? Y entonces empieza a crear a sus entendederas una escuela de educación especial. Bueno, hoy esta escuela de educación especial es la más grande de Oaxaca, la más eficiente del país. Y sigue de vaya, director el mismo profe. vaya, pues es que esto sí es una maravilla. El cuate acabó consiguiendo financiamiento de organizaciones internacionales, le sacó lana al presidente municipal, o se la sacó al gobernador, a todo el mundo le sacaba lana y logró crear una escuela que es realmente un modelo. Pero todo empezó porque el cuate dijo, oye, pues ¿qué detalle trae? Sí, ¿Qué sí, detalle sí, trae? sí, sí. O sea, pero eso quiere decir que ese profe sí pudo aprender y Sí, aprendió también que lo llevó a un grado superlativo. Digo, la mayor parte de los profes, en el mejor de los casos, medio hubieran sacado adelante el chamaco, pero este dijo, no, yo me voy a quedar con la colita de la curva de Gauss, o con el despegue, o con el arranque, como quieras, pues, debe tener un nombre técnico, pero la parte de abajito, el valle de la curva, y le entra a esto y lo logra. Es decir, yo creo que sí es posible tener esos profes. sí, es que mira, aquí tocas un tema interesantísimo. Estamos hablando del libro de texto, que es un disparo de amplio espectro, Sí, normalmente regulado por la ideología del gobierno en turno. exacto. Y por el otro lado está el asunto educativo, que involucra seres humanos Ujú, con ideales, con dedicación, con vocación, con necesidades, con traumas, o sea, todo lo que es un ser humano, pues, es sí, un sí, sí. relajo de cosas. Sí, Cuando se dé el milagro de que se reúna en un profe verdaderamente la vocación de enseñar, pues seguramente salvará a todos los Juanitos que encuentre en el camino. ujú, Pero si el profe no tiene ninguna de las cosas mencionadas, pues seguramente para quitarse de molestias, aprueba a Juanito y lo pasa al segundo, y luego el otro al exacto, tercero, y luego el otro al cuarto, etcétera, etcétera, y terminan doctorándolos, exacto. como aquel alumno tuyo que aprendió a leer y a escribir gracias a que tú le pusiste un libro y se le hizo raro que hablara de otra cosa en el párrafo siguiente. El ¿Te acuerdas que párrafo siguiente. nos lo has contado aquí alguna vez? Alguna vez, bueno, pero esto que tú dices de los alumnos que tienen problemas, pues, y llegan al final, por esto que, bueno, ¿qué hago? Ya lo paso y vámonos. Es más, le pongo 10 para que no me den lata ni el papá ni nadie.
Pues a mí me pasó una vez una historia peor, bueno, ahora sí que peor, porque es peor que peor, que la del muchacho que aprendió a descubrir el punto y aparte en la universidad. De pronto, un día estoy dando clase en la misma universidad y se levanta un muchacho como si nada, pasa detrás de mí en el pizarrón, se tira panza arriba, abajo de la silla del profe y empieza a levantarla. Así. Ante tal cosa, perdón que lo diga, tú, profe, ¿qué debes de hacer? Fingir que no existe. Porque si le haces el juego, quién sabe qué vaya a pasar. Por lo Y menos esto así, está fuerte, si te logra no, levantar. no, estaba fuerte. No estaba yo en la silla estaba así, él solito con su silla. Bueno, dije, pues está chiflado y ya no hay problema. Se mete otra clase, se tira en el suelo, abajo de su mesa banco y otra vez. Y así pasó, y yo consideré que simplemente, pues así estaba, así era él. Tenía su detalle. Tenía su detalle, pues, tenía su detalle. Y yo decía, bueno, pues no sé. Y llega el primer examen del curso, y les digo, bueno, no se les olvide, la próxima clase es examen. Y me pregunta, ¿y de qué va a ser el examen? Y le digo, ¿de qué será? Le digo, pues sí, le digo, es cosa de pensarlo con calma, le digo. Pero yo te propongo que qué tal que lo consensuamos ahorita. ¿A ti de qué te gustaría un examen? Pues del Chavo del Ocho, dalo por hecho. Claro, yo pensé, perdón que diga algo tonto, que el alumno en cuestión Tenía entendía la alguna idea ironía, de lo que... Sí. de la ironía. O sea, si esta clase se trata de semiótica, ¿de qué va a ser el examen? Pues de semiótica, no hay otra posibilidad, no, vamos, en mi cabeza, por más chueca que esté, no. Bueno, pues llega el examen, se reparte, y él llega muy enojado y me dice, profe, es que esto no se vale. Usted me prometió que el examen iba a ser del Chavo del Ocho. Yo me sé todo lo que tiene que ver con ese personaje. Yo estuve metido en eso. Ahí sí me ganó. Se va. Y yo me quedé como pocas veces como profesor, ahora sí que patí difuso, nunca me habían dado tan buena excusa. Dije, con esta excusa tan buena le voy a poner 10. En lo que me recupero, los alumnos se me quedan viendo y me dicen, no se preocupe, profe, así es él. Pues así es él, o sea, yo me quedé con el alumno yo suponía insisto, esto que quede claro, era el primer semestre de la maestría en comunicación. Ya en maestría. O sea, si me dices, bueno, esto es en sexto año, las reglas son otras. Ajá. Es que se supone que de ahí, desde el principio hasta el primer semestre de maestría, pues hay una cantidad de filtros que deberían de haber obstruido el paso de tamaño espécimen. Bueno, pues pasan unos días, yo seguí trabajando normal y llega el director de la maestría y me dice, ay, profe, se me había olvidado. Y digo, ¿qué se te olvidó? Avisarle de fulanito, no me acuerdo ni cómo se llamaba el alumno. Me dice, tiene retraso mental profundo. Y le digo, ¿y qué hace aquí? Digo, no me lo tomes a mal, pero, es más, ¿quién le dio la entrada? Sí, pues sí. ¿No? Le digo, mira, aquí menos mal que es comunicación, no pasa a mayores. Pero imagínate que esto fuera una especialidad médica. No, pues es que incluso en comunicación sí pasa a mayores. En cualquier área pasa a mayores. Pero no hubo ningún filtro desde no me vais a preguntar cuándo.
que le dijera, como el profe de Oaxaca, oye, trae su detalle. Qué horror, mano. Por supuesto, el alumno la pasaba, pues, no sé si muy mal, pero sí muy raro, porque no tenía ninguna capacidad de comunicarse con sus compañeros. Ninguna. Él le gustaba hacer ejercicio y hacía ejercicio, pues, o sea, yo feliz, ¿qué puedo hacer? O sea, perdón que lo diga de una manera tan fea, pero es un hecho. No sé qué hacer. Pues Es es decir, que, a mí ya me deberían de llegar los que habían pasado por muchos sedazos. claro, necesariamente, evidentemente. Entonces, lo que yo enseñaba y la manera como lo enseñaba no tenía que ver nada con la educación especial. Se Pues es daba que por no, hecho que era otra que, especialidad. se daba por hecho que debería estar en la escuela de este profesor de Oaxaca, que sí le Ujú, sabía el detalle, man. claro, pero como el papá pagaba por año y era un clientazo, ¿pasó? Nada, es que se me quedaron lejos mis cigarros. ¡Voltea y No creas que, ve! no creas que me iba, sino que simplemente estiré el brazo, pero me Sí, deformó mucho la pantalla. Si estuviéramos en persona, yo te podría hacer movimientos sin que te llamaran la atención. pero yo estoy igual, o sea, lo que pasa es que yo los dejé en la cocina, pero no me puedo parar. Te convido uno. Pero es que mira, no puedo parar porque de abajo Ah, no, no, traigo, ya vi. Oye, está discretamente. ¿sabes qué sucede? Que de verdad está terrible el caso que me planteas, ¿sí? ¿Sí? Porque si finalmente estaba ahí porque el papá pagaba la anualidad, o sea, no la mensualidad escolar, sino la anualidad, y que era un Sí. clientazo, pues estaba terrible, ¿no? Pues, si no hay un criterio de selección que considere los méritos académicos de los estudiantes, la verdad es que puede pasar este tipo de barbaridades que te pusieron en tan grave aprieto. No, pues es que ni siquiera era Prieto, era como, ¿qué te diré? Como una suerte de sobresalto continuo, de estado de patidifusez. O sea, no hay otra manera de decirlo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Yo al principio pensé que estaba echando desmadre, lo digo en serio. Te juro Ujú. que eso era lo que pensé, que eran esos alumnos que son muy provocadores. Dije, es un alumno Sí, dadaísta, ya, total, no pasa nada, le va a dar sabor al grupo. Pero en mi cabeza nunca pasó eso. no, es que la posibilidad no podía darse, era impensable. Eh, Impensable. eh, eh, qué grave, pues, porque además yo me imagino que en muchas escuelas que son vistas no como centros de preparación para los jóvenes o los niños, sino como vil negocio. Ajá. Cuando las cosas son vistas simplemente como vil negocio, ni siquiera los viles negocios resultan buenos, ¿no? Porque No, cambia la situación a una taquería, que es un negocio menos noble que una escuela. E imagínate que por ganar dinero, pues te empiezan a servir la carne descompuesta y los tacos. ¿Sí? claro. Y uno no se espera que eh, yendo a comer ahí vaya uno a terminar con una enfermedad terrorífica por la irresponsabilidad sarracena De un del taquero. comerciante que está ahí, del taquero, ¿no? Claro. Y más o menos los de esa escuela, el grupo directivo pues de esa escuela, pues no tenían la menor dosis de escrúpulos. Ninguna. Pero eso mira, no sé cómo haya quedado las cifras después de la pandemia, no me he asomado, pero hasta antes de la pandemia, uno de los mejores negocios que había en este país, en México, era la educación Sí. y sobre todo la educación universitaria.
vamos, si la economía, voy a inventar, por supuesto, no recuerdo las cifras precisas, crecía 2%, la educación universitaria, el capital invertido crecía 20%. Es decir, te voy a contar un experimento que hice el otro día en Calzada de Tlalpan. ¿Tú sabes qué quiere decir Tlalpan en náhuatl? No. Calle del amor fugaz. No, no es cierto, lo acabo de inventar. Entonces, ahí estaba en la calle del Hay amor muchas fugaz. calles del amor fugaz Sí, en este país. En este país. Bueno, entonces, yo venía del centro para acá, para la casa, entonces tenía que recorrer casi todo Tlalpan, la calle del amor fugaz. Y venía, creo que en un Uber, una cosa de esas. Y yo dije, ¿qué hago? Para entretenerme. Ya era de noche, no podía leer. Yo dije, voy a poner a contar. Dije, voy a contar pirujas. Y empecé a contarlas. Pero el problema es que tenían la mala costumbre de meterse calle para adentro, entonces no las podía contar. Estarse asomando así. Entonces era, y ni modo de decirle, oiga, váyase parando, porque yo estoy sacando cuentas, ¿no? Dije, no, ya no voy a contar pirujas. Dije, voy a contar universidades y hoteles de paso. Eso está más fácil, digo. O sea, son más grandes, son ocupan menos, más espacio. Ocupan más espacio y no se te andan escondiendo. Pues el resultado final, cuando dimos la vuelta para venirnos acá a la casa, es que en Tlalpan hay menos hoteles de paso que universidades. Lo cual me resulta sorprendente porque quiere decir dos cosas. Que hay pues como una suerte de epidemia, había una epidemia de impotencia o de algo así, y por otro lado, había otra epidemia de educación, pero incontenible, incontenible, es decir, tú veías la universidad y tenía su estación del metro, su puesto de tacos de suadero, su plantel, iba a unas cuantas cuadras, un hotel de paso. Es decir, tenía todos los servicios necesarios. Transporte, comida y cama. O sea, más no se necesita para tener. Pero bueno. Y me empecé a fijar en los nombres de estas universidades y había una que se llamaba Liceo Albert Einstein. No me digas. ¿A poco no está chingón? No, ¿No quisieras tener un diploma del Liceo Albert Einstein? Suena bien, ¿no? ¿Cómo no? Yo Eso sí, suena... yo dije, basta de diplomas acá, de universidades públicas rascuaches en las que he estudiado. Basta de considerar mi hijo del artículo 3º. Yo quiero un diploma del Albert Einstein. Y te juro que llegué y me metí a la página de Albert Einstein. Hay que llevar las cosas al extremo para ver sí, para tener todos los pelos en la mano. Claro, o como las teorías científicas, si las llevas al extremo, sabes si funciona. Bueno, pues entonces estaba yo revisando ahí la Albert Einstein y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Que me merezca yo. Entonces abrí y había contabilidad, no, eso no me lo merezco, etcétera, etcétera. Y encontré una carrera con reconocimiento oficial, con REBOE de la SEP, o sea, es decir, con cédula profesional y todo, que ahí le impartían, si mal no recuerdo, se llamaba algo así como ecología mental. ¿Ecología mental? ¿No te late? ¿No se te antoja? Pues la verdad no, pero sí me deja patidifuso. Entonces, había en las materias de las que me acuerdo, había una que era Reiki, que parece ser que es un antiguo arte que consiste en sobar las patas con fines terapéuticos. Entonces yo dije, bueno, si yo aprendo Reiki, la Pati va a estar feliz cuando le sobe las patas, pues va a ser un profesional, no como lo hago normalmente. Había uso de cámara Kirlian. ¿Eso qué es? Es la cámara que te saque el aura. Entonces ya luego te hago pases mágicos y te la limpio. Bueno, eso no era lo peor. Lo peor es que en el resto de las carreras, las materias de ecología mental estaban. De manera transversal en todas las licenciaturas. Exacto. O sea, si tú estudiabas contabilidad, aprendías uso de cámara Kirlian. Estamos de acuerdo que eso es fundamental. No, sí, tiene muchísimo que ver.
Por supuesto. Mira, entre el haber y el deber, que son las columnas que hay que llenar, pues una distracción momentánea contribuye mucho. Contribuye. O mientras le notificas a tu cliente que va a pagar un chorro de impuestos y se va a ir al tambo por evasor, le das una sobada de patas para que se vaya contento. Yo me imagino que es por ahí. A lo que voy es a esto. Lo que estaba pasando en el Liceo Albert Einstein, de lo cual nos podemos burlar enormidades, es lo que estaba pasando en todo este crecimiento de la educación universitaria. Alrededor del 55% de las materias que forman la currícula no tienen absolutamente nada que ver con la carrera que estás estudiando. Pongo ejemplos. En algunas universidades llevan obligatoriamente la materia presentación profesional. Es decir, eso que tú y yo no tenemos, pues, perdón que lo notifique. O sea, no sabemos cómo arreglarnos para una entrevista de trabajo, cómo debemos de sentarnos, de qué temas debemos hablar. Todas estas cosas que son fundamentales para tener éxito, pues no, yo ya me di cuenta que no. Hay algunas materias que duran un semestre para la elaboración del currículum. Para presentarlo y que sea tan impresionante que... ¡Qué barbaridad! ¿No? Yo hago mi currículum con mi nombre y las cosas que me acuerdo. Sí, las voy pues yo también. bajo ciertos rubros. Claro, y ahí no va. Más. Sí. Por eso es nuestra suerte tan mala, José Luis. Pero imagínate los profes que dan esas materias. Yo no me imagino cómo llenar 6 meses, o 4 meses, o 3 meses para hacer un currículum. No me da la vida. No, pues es que por más que lo detalles y expliques y pongas ejemplos, no, debe ser muy sencillo. Yo creo que, fíjate que hay una trampa en eso. A ver. Les pides a cada uno que hagan su currículum como Dios les dé a entender. Y cada clase revisas uno. Y así te pasas. Y si se te acaban, les pides que ahora con las correcciones que ya les has sugerido, hagan uno mejor. Y ahí te la pasas. Y ahí te la pasas. Pero fíjate que la consecuencia tiene que ver con un hecho económico. Este maestro que da la clase de currículum o la de presentación profesional en 25 materias, tiene un grupo de 80 en línea o de 100 en línea. Entonces tienes un maestro para esta burrada que atiende a todas las carreras. ¡Qué barbaridad! Así entonces tú nóminas abaratan costos, abaratas por supuesto. costos y el chiste está en reunir cada vez mayor cantidad de grupos y por supuesto pues el profe que tiene 200 alumnos en línea, que los hay, no tiene la más pájara idea, no solo de qué está haciendo, sino de quién está del otro lado. Es más, si hay alguien del otro lado. Sí, ¿qué? Entonces, eso causa un deterioro brutal. Brutal. Me estás hablando de cosas verdaderamente terribles, ¿no? Porque cuando yo pienso en educación, como siempre he estado en escuelas públicas, es más, siempre he sido profe de la UNAM no me he salido, pues ahí me llegan a estudiantes muy brillantes, otros más o menos, pero nunca me ha llegado un espécimen como esos que tú me mencionas, man. Sí, ninguno hace ejercicio en el salón. Y que conste, pese al pase automático, no tengo alumnos de los que me pueda quejar amargamente. Mis aventuras ahí no son de ese tipo, man. ¿No? Sí tengo a la UNAM, al menos por lo que a mí me consta, sí llegan bien filtrados a través de un buen sedazo. Claro. Y tengo alumnos talentosos y como ya llevo muchos años en esto, pues por ahí andan ya medio encumbrados algunos viejos alumnos que ahora ya tienen una posición y todo lo demás. Ahora, el pase automático no es tan automático así como de yo quiero. Bueno, no, está reglamentado de alguna forma. De y alguna aparte, manera. pues hicieron un examen en igualdad de oportunidades cuando entraron al nivel preparatoria.
Claro. Y ahí lo pensé porque a mí me tocó justamente el tránsito Ajá, de entrar a la universidad cuando todavía estaba el doctor Chávez de rector. ajá, Y en ese entonces fue cuando se canceló el pase automático de preparatoria a universidad, porque todos sí, los egresados de la prepa, de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, ya empezaron a pasar de manera, insisto, entre comillas, automática, porque hay que cumplir un cierto promedio. exacto. Si tú tienes 10 cerrado, puedes escoger casi lo que quieras. Sí. Casi, ¿eh? Hay carreras Eh, que eso no es suficiente. uh, Es decir, hay un sedazo. Pero acá no, acá el chiste es ir teniendo algo. Porque hay una disyuntiva en la educación privada que no siempre se cumple bien. Tú solo puedes tener dos argumentos de venta, precio o calidad. ajá. Los dos juntos es muy difícil lograrlo, es casi imposible lograrlo. Alta calidad y bajo precio es muy difícil de lograr. Sí, El no. ejemplo es la UNAM. La UNAM es carísima, Sí, 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 lo es. lo es. O sea, la calidad No de para la los UNAM, estudiantes, pero sí no, para la no, nación. pero sí para la nación. O sea, cada alumno de la UNAM cuesta un billetazo. Eso quiere decir que hay calidad, pero es cara. Que paguen poco es otro asunto. El precio sigue siendo el mismo. Entonces, en la educación privada, ¿tú qué prefieres? Si tienes precio, tienes matrícula alta. Si tienes calidad, tienes matrícula baja. Sí. Es decir, le apuestas al precio. Y si al precio le agregas todas las florituras que se le ponen en el camino, la cosa se puede poner escalofriante. Mira, el chiste del negocio no es solo tener clases de ecología mental o de Reiki o de cámara Kirlian. El chiste está en, por ejemplo, lograr que el alumno obtenga lo que quiere y lo que siempre ha anhelado. Y ocurre un fenómeno keynesiano, y lo digo en serio. Keynes decía que la peor moneda desplaza a la buena. Es decir, si en el mercado hubiera monedas de cobre y monedas de oro, las de oro se atesoran y las de cobre se apoderan del mercado. Fin, Sí. eso va a pasar siempre. Bueno, en algunas universidades se dieron cuenta que a los alumnos, por ejemplo, no les gustaba la tesis. Entonces decidieron que evitar el trámite y quitaron la tesis. Y empezaron a crecer tanto en instalaciones como en número de alumnos apuntados, etcétera. Y luego empezaron a ver que adentro de las carreras tenían problemas, porque habían cosas que a los alumnos, pues la verdad, no les gustaban. Por ejemplo, en diseño gráfico les molestaba mucho la geometría. Pues sí, o sea, cosa más incómoda que la geometría no hay. Y voy a inventar, porque aquí no lo recuerdo bien, eran 3 o 4 cursos de geometría, y al final se volvió optativo. Es como si en medicina anatomía se volviera optativa. Sí, se volvió optativa la anatomía. Sí. No, Es un problema menor. Y entonces, cuando tú sacas geometría, ¿qué pones? Oye, yo es que los alumnos están muy interesados en cata de vinos. Ah, pues una materia dedicada a cata de vinos. Y existe, ¿eh? No estoy inventando la materia. lo sé. ¿Tú estudiaste hondamente esto cuando hiciste tu libro de la tiranía de la estupidez? Sí, Ahí está esto documentado muy, muy bien. Es uno de tus libros sí. que resulta mi favorito, pues, porque sí denuncia toda esta aparente parafernalia de la educación. Y es gravísimo lo que dice José Luis, porque mira, yo entiendo que por razones económicas la calidad cuesta más caro que la no calidad. Pues Y sí, entonces, obviamente,
Sí, entiendo muy bien que esto pueda suceder. Lo que me resulta incomprensible es que en un país regulado pueda cualquiera hacer de las suyas de manera impune y prosperar y crecer, sacando egresados con títulos revalidados, no sé por qué institución, y que finalmente puedan entrar al mercado laboral amparados por instituciones formales. Claro. Ahí es donde yo veo que hay un error o una deficiencia terrorífica, porque si esos mecanismos de revisión, regulación Ajá. funcionaran, por mucho que estos comerciantes quisieran hacer su agosto, pues harían su marzo, man. Su marzo o su febrero, que es corto y malo. Sí, el febrero es puesta para arriba, man. Sí, cuesta para arriba. Pero fíjate que cada vez que el propio Estado ha intentado regular esto y meter mano de a de veras, y cuando estaba a punto de lograrlo, lo dinamitaron. Ujú. Por ejemplo, la idea de, como ya nadie sabía cuánto valía un título, es decir, antes estaba claro que si alguien traía un título de ingeniero, pues era ingeniero. Perdón que Sí. diga algo tan idiota, pero llegaba el fulano, traía un título de ingeniero y no sabías qué era, porque a lo mejor era un experto en cámara Kirlian Ujú. o en cata de vinos. Y tú querías un ingeniero, entonces estaban viendo la cara de idiota. Entonces se decidió crear el Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Y el chiste era que todos los alumnos de universidades privadas y algunas públicas que lo hicieran de manera voluntaria pasaran por este tamiz. Entonces les hacía un examen de conocimientos mínimos, necesarios y suficientes para que pudieras presumir de que eres ingeniero. Y el chiste que pasando este examen te daban una certificación y ya con eso pues no había duda. Bueno, y el Ceneval está prácticamente destruido. Luego se decidió hacer lo mismo con los profes y ahora ya no me acuerdo cómo se llama el Centro Nacional para la Regeneración y el Apapacho del Maestro, lo que era, ¿sí te acuerdas cómo se llamaba el Coneval? Creo que se llamaba. Sí, creo que es el Coneval. El Coneval que mutó en el Centro Nacional. No, tiene un nombre rarísimo, vamos, incomprensible. También lo dinamitaron porque el chiste era que tú pudieras evaluar lo que hace el profe y a partir de esa evaluación determinar que no solo le toque el aumento de contrato colectivo, sino una serie de beneficios adicionales, ascensos, premios, bonos, lo que quieras y más. Pero como esto no resultaba muy excluyente y ofensivo, pues los dinamitaron. Pues mira, déjame contarte una cosa, porque esto trae unas consecuencias terribles, no solamente para los individuos, sino para el país, man. Claro, Te cuento una cosa. Había un sociólogo, no sé si te acuerdas de él, porque fue muy famoso, Richard Merton. sí, Richard Merton tiene una cosa que por lo demás es una obviedad, pero como él la estudia, resulta refulgente y además ha tenido un impacto en muchas áreas, en la sociología, en la psicología, en la educación, en muchos lados. Es lo que él llamó el efecto Mateo. No sé si lo no, has no, oído no, alguna vez. no, 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 no. Ahí, Merton estaba armando una especie como de decálogo de lo que era la ciencia. ¿Qué cantidad de atributos debería tener la ciencia? Y de pronto reparó en una cosa que por lo demás te digo que es obvia, que los investigadores que tenían prestigio, pues se les aproximaban los estudiantes más destacados y pues, hacían un equipo grandioso y luego por tener mucho crédito, los que daban los subsidios para la investigación, pues inmediatamente se los entregaban a ellos. Pues sí. Y en cambio, a los profesores con poco reconocimiento, con poco éxito, a los investigadores, pues se les acercaban los estudiantes más mediocres
y rara vez obtenían algún subsidio. Entonces, debe de haberse acordado de sus años de estudio de los evangelios, el Evangelio de San Mateo. No me acuerdo en qué parte, creo que es es el 25, 2.19 de Mateo. Ahí Ajá. sí, no me creas. Dice una frase tremenda el texto. Dice algo así como que al que más tiene, más se le dará. Y al que poco tiene, eso poco que tiene, se le quitará. Entonces, esta cosa la nombró el efecto Mateo. Y pues simplemente parece ser lo que enuncia una especie de práctica darwiniana que sucede en todos los niveles del mundo. Ujú. Si tú tienes fama, pues te llegan las mejores oportunidades. Si no tienes fama, pues no te llegan oportunidades o te llegan las peores. Si tú tienes mucho dinero, pues es segurísimo que hagas más dinero porque lo inviertes y ganas con eso, y si pierdes te puedes reponer. Y en cambio, si tienes muy poquito y no le atinas bien, pues lo pierdes completo. Sucede en todos los campos. Lo interesante del asunto es que en los estudios que se han hecho para ir completando esta noción del efecto Mateo, lo que se muestra es que una pequeña diferencia al comienzo termina abriendo un abismo a la larga. Ujú. Y sobre todo los que dedican a la educación lo han manejado. Por ejemplo, si aprenden tempranamente a leer los niños, eso, leer, que no significa simplemente Decodificar. decodificar Ajá. las letras, sino Ajá. leer es comprender. Ajá. Si se aprenden a leer, insisto, comprender, pues eso les facilita la comprensión de todas las demás materias en las que también hay que leer. Entonces eso poco a poco los va poniendo en una situación de ventaja respecto de los que se tardan en leer o no aprenden a leer nunca. Y por supuesto, a la larga, longitudinalmente, pues descubres que los que sabían leer desde muy pequeños terminan siendo sujetos que tienen pues una buena vida. Y en cambio a los otros no les queda más remedio que acostumbrarse a la desgracia porque se les va acumulando también el fracaso. Claro. A un fracaso le sigue otro y otro peor hasta que terminan en la teporochez. Entonces, esto le pasa a los individuos, pero también le pasa a los países, man. Claro. Y la única manera de revertir este efecto Mateo, estando en un país que no somos la punta del primer mundo, es justamente haciendo que la educación sea, no sé cuál de todos los políticos que ha habido lo digo, pero lo repito pues porque me parece bonita la metáfora. La educación es la palanca del desarrollo. Sí, es la única. Es la única, porque si no se invierte y se cuida la educación, y volvemos a los libros de texto, Ujú. si no se le atiende verdaderamente en serio, no hay manera de salir del hoyo. ¿No? Seguiremos estando cada vez más a la saga. Y los pocos connacionales o los muchos connacionales, porque aquí también hay garbanzos y a libra, man. Ah, claro, por En supuesto. cuanto destacan, pues se largan a otro país que les ofrece una mejor oportunidad de desarrollo. Y todo lo que podría ser beneficio de intelecto nacional para este país, pues se Se va a exporta. nutrir, se exporta Sí, y cada vez nos quedamos más pobres, man. Y claro, estas universidades de las que me hablas, o este fraude de educación que existe, es lo ujú, que nos está condenando a la ruina total, que claro. parece que va a ser la ruina última, man. Ya es la última que nos queda. ¡Qué Ahorita que horror! decías tú, me acordé de un libro de un autor que a los dos nos gusta mucho. Hay un libro de Marina, de Antonio Marina. Sí, ese me encanta, Ya ese ves que señor. es buenísimo. ¿No has leído? Hay uno que se llama, está dedicado a los países que promueven la estupidez. No, ese no lo conozco. Lo publicó Anagrama, lo tengo allá, pero no voy porque ando en pantalones. Ya una vez salí en Sí, calzones, sí, entonces sí, he no. decidido que basta de porno en Luego lo este programa. googleo. Es de Sí, José Antonio Marina. Marina. Y se dedica a estudiar por qué hay naciones que promueven la estupidez
y hay otras que no. ¿Y cuáles son las características de todas estas naciones? Claro, las consecuencias son más o menos obvias, pero Marina es en ese sentido, y en varios de sus libros lo dice, que lo que debería de instituirse en todas las universidades es basta de ser amateurs. Sí. Demos un curso de estupidez avanzada para los que ya de plano están perdidos y que salgan bien preparados en Pues, el tema de vida. sí. Sí, Oye, pues me quedo con esa tarea porque me encanta de Marina un montón de libros. sí, ese es, a mí me dejó, y hay uno más sobre la estupidez de los políticos y te cuenta y te explica por qué contratan brujos. Ese también es de Marina, ¿y cómo se llama Es de más o menos? Marina. A ver, ahorita te digo, espérame, déjame, lo voy a googlear para todos. A ver, googlealo. Lo voy a googlear y ahorita sale eso está fácil. Antonio José Antonio Marina, Marina. Diccionario de los Sentimientos, Aquí elogio está. y refutación Mira, del ingenio, elogio y refutación del ingenio, que es otro precioso de él. sí, aquí está, se llama uno la inteligencia fracasada, Ajá. que es el del individuo, y el otro se llama las culturas fracasadas, Ah, pues me voy a buscar el de las culturas fracasadas. que es una teoría y práctica de la estupidez. ¡Qué barbaridad! Oye, mi querido José Luis, ya nos pasamos un montón, man. Oye, sí, ya vamos a descansar. Ahí donde No sé si viene ves lo... el sol aquí a mi espalda. Ya está No, amaneciéndonos, man. ya está amaneciéndonos. Son las 8 y cacho de la noche, 9 y cacho de No, la las noche. 9:30 de la 9:30 noche. de la noche, ya está amaneciendo. ¿Dónde está Oscar? Es que él es neerlandés de la Colonia del Valle. Oye, mi querido Querido, José Luis, abrazo inmenso. beso también. Cuídate mucho, Sí, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. nos vemos el Echemos unas... jueves. Sí, ahora sí, vamos a tener a lo mejor un día de estos un ocaso, un amanecer a su hora en la Colonia del Valle. Bye, bye. Adiós.